Todos los cristianos sabemos que la Biblia menciona ciertas cosas prohibidas por Dios, cosas que atentan contra su santa ley y a las que llamamos pecado. Pero es curioso cómo en ocasiones la Biblia enfatiza ciertos pecados que Dios parece mostrar un aborrecimiento especial por ellos. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Proverbios, donde encontramos una lista de 7 cosas que Dios aborrece profundamente. Podríamos decir, sin duda, que Dios odia esas cosas. Mira este devocional que a continuación te voy a compartir. Examina tu corazón, pon esas 7 cosas delante de ti. Mira si hay alguna de ellas en tu corazón y lucha en oración, ayuno, en el espíritu, para que ninguna de las cosas que Dios aborrece sean parte de tu vida. Atento a esta palabra que seguramente Dios puede hablar a tu corazón. Padre, te damos muchísimas gracias por el enorme privilegio que nos das de poder meditar tu palabra. Y Señor, es hermoso compartir tiempo con tu palabra, pero también es edificante poder hacerlo en compañía de algunos hermanos que, a pesar de los miles de kilómetros que nos separan con algunos, a través de este medio podemos estar un poquito más cerca. Señor, te damos muchas gracias por eso, por poder usar este medio para nuestra edificación. Tanta gente usa estas redes para el mal, para las cosas pecaminosas, pero también, Señor, nos permites usar estos medios para nuestra edificación y una bendición de tiempo juntos. Padre, te pido que todo lo que digamos sea conforme a tu palabra, que nos des sabiduría, que ninguna palabra ociosa salga de mis labios, sino solo la que sea útil para edificar a aquellos que van a escuchar, ya sea ahora o los que escucharán más adelante. Así que trata con nuestros corazones y usa estos devocionales para santificarnos cada día más, para que vivamos una vida más conformada a tu voluntad y a tu palabra. Y te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, amados hermanos, estamos aquí, podemos decir cosas que Dios odia cuando sabemos que en Dios no hay odio o nada malo. Es que sería, todo depende cómo definas las palabras. Sí, porque claro, podemos poner cosas que Dios aborrece. Es que son términos y sus definiciones. Pero bueno, si quieren y se sienten más cómodos, 7 cosas que Dios aborrece, pero simplemente se sienten más cómodos con la palabra aborrecer porque realmente están más familiarizados con el término a la luz de las escrituras y estamos más familiarizados con el término odiar algo en un sentido muy negativo, en el sentido de odiar a gente, odiar un deporte, pero simplemente si vas analizando la terminología y sus significados, aborrecer, bueno, si se sienten más cómodos con decir Dios aborrece el aborto, Dios aborrece el pecado, Dios aborrece esto, pero no sé, yo creo que sería una cuestión de definición, pero cualquier cosa le ponemos aborrece si eso va a causar algún problema en alguien con la palabra odio, odio. Bueno, yo creo que simplemente es cuestiones de definiciones, a mi parecer. Vamos entonces a la palabra del Señor. Vamos entonces a seguir con Proverbios capítulo 6 y empezaremos con el versículo 12. Y vamos a estar desde el versículo 12 hasta el versículo 19. Ese va a ser el trocito del devocional que estaremos haciendo hoy. Mañana estaremos haciendo desde el 20 hasta el 35. Mañana mañana no. Rebobinen, que no quiero que nadie se me líe. El miércoles, mañana no hay, mañana tenemos culto nosotros, el miércoles. Entonces estaremos del versículo 20 al versículo 35 y el miércoles acabaremos Proverbios capítulo 6. Hoy estamos versículos 12 al 19. Vamos adelante con la palabra del Señor. Dice así, la persona indigna, el hombre inicuo, es el que anda con boca perversa, el que guiña los ojos, el que hace señas con los pies, el que señala con los dedos, el que con perversidad en su corazón continuamente traba el mal, el que siembra discordia. Ahora el Señor está definiendo
Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, lo que sería una persona indigna, una persona inicua, pero en esta lista podríamos seguir sumando otro tipo de palabras. Podríamos decir una persona impía, una persona, como dice luego, perversa, malvada, una persona llena de maldad y corrupción en su corazón. A veces los términos, y miren, conforme a lo que hemos dicho antes, a veces los términos son como sinónimos. A veces en la escritura vemos que se dicen cosas de diferente manera, pero están apuntando en una misma dirección. Que no, a veces nosotros vamos desglosando palabra a palabra, palabra a palabra, pero apuntan a lo mismo. Simplemente que para hacerlo a veces más poético, más metafórico, más simbólico o más ilustrativo, van dando diferentes terminologías o diferentes maneras de definir eso, pero al final apuntan en una misma dirección. Vamos a hablar de un hombre perverso, de un hombre indigno, de un hombre inicuo, de un hombre malvado. Y ahora empieza a dar ciertas características. Primero, apunta a la boca. Anda con boca perversa. Es interesante que muchas veces cuando la palabra de Dios va a definir la maldad, muchas veces empieza por la boca. Y lo van a ver. Si leen la Biblia con cuidado, cuando muchas veces el Señor empieza a definir hombres malvados, hombres impíos, muchas veces aparece relacionado justo después cuando hay definiciones de esa impiedad con la boca. Por ejemplo, ahora dice la persona indigna, el hombre inicuo, el malvado es, y empieza a decir cosas. Y la primera cosa que dice es el que anda con boca perversa. Es el que anda con boca perversa. Hermanos, cuando nosotros veíamos el otro día la definición de esa mala mujer, de esa mujer extraña, de esa mujer perversa, de esa mujer inicua, de esa mujer indigna, luego, justo por ahí después, Salomón dice, sus labios, sus palabras parece que destilan miel, su lengua parece que es suave como el aceite, pero luego aparece lo siguiente, aparecen las consecuencias, pero apunta a la boca. Habla de una mujer impía, de una mujer malvada, de una mujer terrible, y luego apunta a su boca, a cómo usa las palabras, a cómo cautiva con sus palabras, a cómo caza incluso con sus palabras, a cómo se insinúa con sus labios. Ahora va a hablar de un hombre perverso, de un hombre malvado, y lo primero que dice es que anda con una boca perversa. Es decir, hay maldad en sus palabras. Una boca perversa puede estar repleta de muchas cosas. Una boca perversa puede ser una boca llena de mentira, una boca llena de difamación, una boca llena de odio, una boca llena de calumnia, una boca llena de murmuración, una boca llena de chisme, una boca llena de agresiones, de insultos, de palabras ofensivas, vejatorias y tantas otras cosas. Y yo me paro a preguntar, ¿no? A veces el por qué eso, por qué cuando habla de la mujer extraña, de esa mujer impía, peligrosa, apunta a las palabras. ¿Por qué ahora cuando habla del hombre impío, indigno, inicuo, apunta a la palabra? Es curioso que cuando miras la Biblia, la palabra del Señor dice que la boca habla de lo que el corazón está lleno. Entonces, cuando define a ese hombre, sabe que el problema de ese hombre está en el corazón, no tanto en lo que hace por fuera, sino que lo que hace por fuera es el reflejo de lo que él tiene en el corazón. Y la Biblia afirma que la boca habla de lo que el corazón está lleno. Entonces, el hombre que está lleno de iniquidad, lleno de impiedad, lleno de perversidad, lleno de maldad, ¿dónde se va a ver primero esa perversidad? En sus palabras. Cuando yo trato con los hermanos y a veces discipulo y trato con ellos y me siento y converso, intento pues aconsejar o hacer cosas, muchas veces cuando tratan con problemas de hablar demasiado, hablar de un hermano, alguna cosita y vienen con ese pesar, pastor, he hecho esto, sé que está mal, no sé qué hacer. Y dice, pastor, yo voy a orar para que el Señor santifique mis labios, para que el Señor me ayude a frenar más mi boca, para que el Señor cuide mi lengua, purifique mi lengua. Y yo siempre les digo lo mismo. Hermano, no apuntes a la boca, apunta al corazón. Apunta al corazón, porque si en tu corazón hay odio hacia ese hermano, aunque no lo expreses con tu boca, porque aunque te cerraras la boca, aunque te le cosieras la boca, no expresarías con palabras tu odio, pero lo expresarías con la mirada,
estaría en tu corazón, lo expresarías con tu mente, con tus pensamientos. Así que cuando quieras dejar de hablar mal de un hermano o dejar de difamar o dejar de hacer chisme o dejar de hacer mentiras, está bien, muchas veces de alguna manera decimos, Señor, pon freno a mis labios, guarda mi boca de esto, pero no nos olvidemos de apuntar al corazón, porque al final la boca es un reflejo de lo que el corazón está lleno. Cuando una persona solo sabe hablar de fútbol, es que él solo está lleno de eso, sus pasiones, sus afectos, sus gustos, sus deseos giran en torno al fútbol. Cuando una persona solo sabe hablar de Jesús, es porque su corazón, sus afectos, todo gira en torno a Jesús. Su amor por Jesús es tan grande. Jesús llena tanto en su vida, Jesús repleta todo, llena todo lo que hay en él, que esa persona, Jesús es el tema central de su boca, tema central de sus palabras, tema central de todas esas cosas. Entonces, nosotros debemos aprender a apuntar al corazón. Porque si hay un problema en nuestras palabras, es porque hay un problema en nuestro corazón. Y por mucho que pidamos por nuestra boca, si no tratamos con el corazón, que es de donde vienen las guerras, los homicidios, los pleitos, todo de ahí, al final acabará saliendo por otro lado. ¿Cuánta gente? Yo estoy predicando y no me está gritando nada desde la silla, pero me están fulminando con la mirada. Yo a veces estoy predicando sobre un tema, un pecado, alguna cosa, y hay personas que están en la silla contenidas, porque claro, no van a hacer un escándalo en la iglesia, no van a enfadarse, gritar o decirme lo que están pensando, pero con sus ojos de verdad están encendidos en cólera, llenos de odio. Yo predicando, yo pienso, si me dijeras ahora mismo lo que estás pensando, no saldría nada bonito. No se trata de simplemente tapar nuestra boca, sino de tratar con nuestro corazón. Este hombre perverso tiene una boca perversa, guiña los ojos, hace señas con los pies y señala con los dedos. Eh, Esta expresión en el original hebreo, es lo que digo, hay gente que diría, oye, ¿qué es esto de guiña los ojos, guiña los pies, hace señas con los pies y señala con los dedos? ¿Qué tipo de señalamiento con los dedos? ¿Qué tipo de señas con los pies? ¿A qué guiño se refiere? ¿A guiñar un ojo? ¿A qué se refiere? Esas expresiones, guiñar un ojo, hacer señas con los pies y hacer alguna señal con el dedo, en el contexto del texto original en hebreo, lo que representa es una persona que ofende de alguna manera, ya sea con algún gesto externo con las manos o con los pies o algún gesto con la mirada. Es una persona que busca ofender, que nosotros tenemos gestos, ¿verdad? Con las manos tenemos, cuando estábamos en el mundo, todos conocemos algún gesto que es ofensivo y que de una manera maleducada las personas pueden hacer. Entonces, bueno, eso no es nada nuevo, el tener algún gesto o alguna expresión que quiera molestar, que quiera sacar de quicio, sacar de sus casillas a otra persona. Así que cuando dice esto, que guiña los ojos, que hace señas con los pies, que señala con los dedos, se refiere a una persona que con sus gestos externos busca provocar. Mira, malas palabras, carácter provocativo, y por eso en el 14 dice, el que con perversidad, maldad, malicia, continuamente trama el mal y que siembra la discordia. Entonces tú ves ahí, con perversidad en su corazón. ¿Dónde está la perversidad que hace que salgan las malas palabras? ¿Dónde está la perversidad que hace que haga gestos obscenos o maleducados o provocativos? ¿Dónde está la perversidad que hace que siembre la discordia? ¿Y dónde está la perversidad que hace que constantemente quiera tramar el mal? ¿Dónde está? En el corazón. Está en el corazón, con perversidad de corazón. Hermanos, la mayor guerra que tenemos nosotros la tenemos en el corazón. El mayor enemigo que tiene Juan Manuel Vaz es su propio corazón. Yo te lo digo en serio, cuando yo veo críticas en internet, porque es normal, y yo sé, dependiendo cómo seas, si tocas temas delicados o apuntas hacia algunas cosas, pues te generas muchos enemigos. Pero eso para mí no son enemigos en sí mismo. Están a kilómetros de distancia, no hacen nada físicamente a mi vida, no tengo miedo por mi integridad física. No tengo temor ni siquiera del diablo o de los demonios, no tengo nada, no soy de esos creyentes a veces, ay, que por la noche me hacen esto, los noto en la habitación.
yo no tengo temor, así, bíblicamente estoy cargado de promesas que hablan de la protección de Dios. O sea, yo sé que Satanás es tentador, yo sé que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero también sé que la Biblia dice, aquel que es de Dios, el maligno no lo toca. También sé que estoy bajo el cuidado de Dios, bajo la protección de Dios. Yo simplemente sé que no tengo que ser sabio, prudente para no darle lugar a sus tentaciones, a sus provocaciones, a sus tropiezos, pero no tengo ningún tipo de temor. Pero yo me tengo temor a mí. Yo siempre he dicho una cosa, si alguien consigue romper mi matrimonio, sería yo. No creo que fuera el diablo. Si alguien consigue hacerme caer mi testimonio, tirarlo a la basura, acabar revolcándome en el lodo del pecado y perder mi ministerio y el honor que siento o el privilegio de poder servir al Señor en el ministerio pastoral, no le echaría jamás la culpa al diablo, sería mi propio corazón que acabó yendo detrás de pasiones desordenadas. Con esto yo quiero decir que yo tengo una guerra diaria y la guerra diaria que yo batallo principalmente es conmigo mismo. Yo alzo la voz contra herejías, yo alzo la voz contra muchas cosas, yo soy consciente de las acechanzas del maligno, que es sabio, astuto, más astuto, perdón, sabio no me gusta usar, más astuto, pero mi mayor guerra soy yo, mi carácter, no sé, a veces mi temperamento, el cuidar mis palabras, el guardar mi corazón de ciertos sentimientos que pueden provocar malas decisiones o que no actúe de una manera justa con algunas personas porque estoy herido y dándole lugar a esa herida, yo al final luego trate de una manera inadecuada a algunos fruto de mi herida o que en un momento tenso en mi hogar dé lugar al diablo y dé lugar a la ira y deje que el sol se ponga sobre mi enojo y eso traiga consecuencias. Yo tengo esas luchas. Lidiar con mi carácter, lidiar con mi propio corazón, lidiar con mis batallas personales. Y no te hablo de mí, de mí. Yo soy mi mayor enemigo. O sea, mi mayor enemigo me lo encuentro cada mañana cuando yo voy al baño a asearme. Lo primero que hago por la mañana y voy al baño es mirar a mi enemigo a la cara y saber que vamos a enfrentar un día en el que yo tengo que usar todas las armas espirituales que tengo, todos los medios de gracia que Dios me ha dado para decirle a aquel señorito que me mira desde el espejo que no voy a darle lugar a la carne, no voy a darle lugar a otra cosa que no sea el espíritu. Y voy a pedir al Señor ayuda para que ese señor que me mira desde el espejo no gane la batalla. Porque ¿cuántos no nos hemos sentido como Pablo en Romanos 7? Aunque yo sé que algunos tienen otra perspectiva de Romanos 7, pero ¿cuándo no nos hemos sentido como Pablo de, uff, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer lo he terminado haciendo porque no quería decir eso y lo dije, no quería dar lugar a ese sentimiento y le di, no quería hacer esto, entonces, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que Pablo al final sabe dónde está la victoria en esa batalla, pero gracias a Dios por Jesucristo. Entonces, ahí Pablo luego seguidamente, a partir del capítulo, por ahí nos empieza a hablar de cómo es una vida en el espíritu, una vida en el espíritu. Entonces, hermanos, nosotros tenemos un firme enemigo en nuestro interior, nuestro propio corazón. Aquí vemos una persona perversa. A veces solo vemos lo externo. No, mira cómo habla, mira las malas palabras, mira el chisme, la murmuración, la crítica, mira sus gestos, su mirada. Vemos todo lo externo. Pero ¿dónde está el problema de esa persona? No está en sus palabras, no está en su mirada, no está en que le gusta dividir a las personas, está en su corazón. Si la persona crea contienda, es divisoria, siembra la discordia, tiene malas palabras, una boca perversa, el problema está en su corazón. Todas las luchas que tenemos nosotros están en el corazón, todos los males que salen de los hombres perversos e impíos están en el corazón. Debemos luchar para que nuestro corazón se someta al Señor día tras día. El Señor nos ayude a estar sometidos al Señor día tras día. Que nuestro corazón se rinda cada día a la palabra, se rinda cada día a la oración, se rinda cada día al Espíritu de Dios para ser gobernados por el Señor y cada día el fruto del Espíritu crezca más y más en nosotros. Vamos entonces a seguir a partir del versículo 15. Por tanto, su desgracia vendrá de repente, al instante será quebrantado y no habrá remedio. Una de las cosas que hace la palabra del Señor es mostrar el destino de los malvados y
aquí muchas veces el lenguaje que utiliza Salomón es como si el castigo fuera a llegarles aquí tarde o temprano ya. Y yo tengo que enfocar esto de dos maneras. En primer lugar, es cierto que muchas veces las personas malvadas, de alguna manera u otra, pagan las consecuencias de sus actos en esta tierra. Quizá no todo lo que deberían pagarlo a nivel de justicia, pero sí que es verdad. ¿Cuántas personas yo conozco en la iglesia? Miren, yo conocí a una muchacha en la iglesia que acabó quejándose de que la gente no ama en la iglesia. No, a pastor, en esta iglesia no hay amor, no hay unidad, y se fue a otra. Y la otra ya era la tercera o cuarta iglesia. Nosotros no éramos la primera. Pero claro, cuando tú ves a esa persona, cada vez que quedaba con un hermano, solo hablaba mal, solo hablaba quejas, reclamaciones de los hermanos, de esto, de lo otro. ¿Qué pasa con ese hermano que quería con toda la buena intención pasar un tiempo con esa persona? No quiere quedar otra vez. ¿Por qué? Porque su boca no edifica, sus palabras no imparten gracia. La excusa es la herida o lo que sea, pero al final su boca no trae nada edificante. ¿Qué hace el hermano? Ese ya no queda otra vez, ahí va otro y queda. Pero finalmente los hermanos empiezan a percibir que esa persona no trae nada bueno, no hace bien, o sea, parece que quiere traer discordia a la iglesia, parece que quiere sembrar divisiones y rencillas y los hermanos se van alejando. Y esa persona acaba marchándose de la iglesia, hablando mal de la iglesia, pero el problema es que está pagando las consecuencias de su forma de ser. Si yo soy una persona que no trata bien a la gente cuando está conmigo, si yo como pastor, cuando estoy con la gente, soy grosero, arisco, distante, malvado, la gente no va a querer repetir esa cita conmigo, va a decir, bueno, hasta lo podría escuchar sus sermones porque me edifican, pero tampoco quiero estar cerca de él, no me gusta tenerlo en casa. Pero hay personas que repiten y dicen, pastor, ¿quieren venir a casa? Pastor, ¿quieren tomar un cafelito? Pastor, ¿quieren? O sea, no será tan desagradable mi presencia. Bueno, el otro día hasta pensaba yo, lo deben hacer por Clicia, que es mucho más agradable que yo, lo deben hacer por ella. Lo que pasa es que yo voy en el paquete, quedaría muy feo decir, Clicia, puedes venir a casa y dejar al pastor en la vuestra, que se quede allí, ven tú a compartir un café con nosotros. Pero en el fondo no, en el fondo siento cariño de mi congregación, de la mayoría, de muchos de ellos, de los que tenemos más confianza y más intimidad. Siento cariño, siento afecto, pero al final eso es un poco también porque tú das eso. El que quiere amigos debe mostrarse amigo. Si tú quieres que las personas quieran repetir el estar contigo, haz que quieran repetir, no en el sentido de cómprale cosas, pero tiene una buena conversación, que sea edificante el tiempo, que diga el hermano, oye, qué guay, qué a gusto, ¿no? Estuvimos ahí con el hermano, cantando alabanzas, contando lo que el Señor había hecho en nuestras vidas, y uno diga, oye, pues qué bueno, ¿verdad? Podíamos quedar otra vez. Oye, hermano, estuvo buenísimo ese día, quedamos de nuevo. Yo, por ejemplo, cada vez que quedo con los hermanos, pues me gusta llevarme un par de versículos, como hago con ustedes aquí, me preparo nada, 10 minutitos, una reflexión de 5 minutos, que sea algo bueno, que estén contentos con nuestra presencia, que estén a gusto con nosotros. Al final, el hombre perverso aquí, el 15 dice, su desgracia vendrá de repente, al instante será quebrantado y no habrá remedio. Tarde o temprano pagará las consecuencias de su manera de comportarse, su manera de dirigirse, su manera de conducirse. Pero, a pesar de que en esta tierra a veces salgan impunes con todas sus maldades, como nuestros políticos y tantas cosas, hay una justicia que al final todo apunta a una justicia mayor, la justicia de Dios, que al final, por mucho que aquí se hayan salido con la suya los mafiosos, traficantes, políticos, todo, mañana pues serán condenados por toda la eternidad después de ser juzgados justamente por aquel que lo juzga todo con justicia. Así que al final la maldad, la iniquidad tiene consecuencias. Vamos entonces al versículo 16, que es el que más o menos le ha dado un poquito de título al mensaje de hoy, que es así: 6 cosas hay que odia el Señor. Pero qué casualidad, ¿qué palabra aparece aquí? 6 cosas hay que odia el Señor. No aparece, por ejemplo, en esta traducción, 6 cosas hay que aborrece el Señor.
Entonces, aquí vemos algo, la palabra odio, tienen que buscar siempre la palabra original, la palabra en hebreo y ver los significados que puede tener esa palabra. La Biblia de las Américas no tiene ningún problema en traducir esa palabra que aparece como odiar algo. Como les dije, muchas veces tienen ese sentido de odio relacionado a nosotros. Nuestro odio muchas veces es pecaminoso. Pero yo no tengo problema en decirte, yo odio el aborto. No, odio con todas mis fuerzas el aborto. De verdad. Es que es lo contrario al amor. Está aquí el amor y aquí está el odio. ¿Cuántas veces usamos esa expresión? Del amor al odio hay un paso. La gente habla que no lo hay, que eso es una expresión mentirosa, pero ¿cuántas veces usamos esa expresión? Del amor al odio hay un paso. Del amor al odio, porque vemos que son lo contrario, ¿no? Amor, odio. El Dios que ama la vida odia el asesinato, odia el aborto. La palabra original no hay una definición muy distante a odiar algo. Así que yo creo que ustedes es simplemente por el hecho de que cuando aprendemos en castellano una palabra y esa palabra se nos transmite de manera cultural de una manera. Vamos, ahora sí que lo voy a explicar mejor, porque me estoy liando y creo que no sirve de nada. Hay palabras que para mí, bajo mi cultura, bajo lo que yo he aprendido, en castellano no tienen ningún problema a nivel de diálogo. No suenan ofensivas, no suenan feas. Pero si yo digo esa misma palabra y lo digo en México, o lo digo en Perú, o lo digo en Ecuador, la gente se llevaría las manos a la cabeza y diría, ¿cómo el pastor usa esa palabra? Por ejemplo, nosotros gozar es una palabra que la vemos bonita, la vemos muy santificada. Gózate en el Señor, gózate, gozar. Pero cuando tú hablas con brasileños, los brasileños del mundo, la palabra gozar a veces tiene una connotación sexual muy fea. Tiene una connotación muy fea a nivel sexual. Entonces, para un brasileño, cuando escucha de vez en cuando decir, vámonos a gozar, es como, oh, suena muy feo eso. Y yo digo, ya, pero esa palabra para mí es algo totalmente bíblico, totalmente correcto, totalmente lícito. Ya, entonces yo me privo de usarla a lo mejor porque a esa persona, en su mente, por su cultura, por lo que ha escuchado toda la vida, esa palabra les resulta más relacionada con algo feo. A muchos les pasa con la palabra odio igual. Venimos de una cultura que odio y Dios, no, odio y Dios, odio y Dios, odio y Dios. Dios no puede odiar, Dios ama, pero Dios no odia. Dios ama, pero Dios no odia. Dios. Entonces, introducimos por la traducción que más leemos, porque es por la traducción que más leemos. No, ustedes no, si yo les pregunto, ¿cuál es la palabra original hebrea? La mayoría me dirían, no la sé. Entonces, ¿por qué aborrece? Porque nos lo dijo Casiodoro, porque nos lo han puesto en la Reina Valera. Entonces, como de siempre hemos escuchado aborrecer, porque Dios no odia, entonces la palabra odio, pues es lo mismo que el brasileño con el gozador. Que les suena feo a ustedes porque culturalmente se le han enseñado así, porque la traducción que más leen, la más popular, es la Reina Valera de 1900 y aparece esa palabra, y porque muchos de alguna manera le han enseñado, Dios no odia, es imposible que Dios odie. Yo no sé de dónde sacan eso, literalmente, más allá de que la gente lo diga. Al final deben preguntarse una cosa, ¿cuál es la palabra original? Porque nosotros tenemos aquí un libro en castellano, pero este libro se tradujo del hebreo, del griego o de alguna palabrita, algunos fragmentos del arameo, pero la palabra original. Hermano, cuidado con no tener un lenguaje solo basado en su cultura, porque entonces usted no va a poder ser misionero en otros países. Porque si usted solo vive bajo esa palabra, o lo que significa esa palabra, usted a lo mejor no va a poder ser misionero en otro sitio. Yo se lo haría pensar, por lo menos reflexionar, no decir, como las Biblias de castellano no usan esa palabra, entonces directamente esa palabra es la que vale. Vale. Normalmente, y
eso es bueno para que aprendan también, por si no lo han estudiado, cuando una palabra en castellano ponen esa palabra, tú buscas la palabra en un buen diccionario bíblico, el original, y te salen 8 palabras. Y tú dices, oye, pero ¿por qué no pones solo aborrece? ¿Por qué ponen 8 palabras? Porque el hebreo original puede ser eso y eso. Lo que pasa es que nosotros cuando escribimos en castellano no podemos poner las 8, así que elegimos esa. La palabra vino en la Biblia siempre es un vino fermentado, o a veces la palabra que se refiere al vino no fermentado, al mosto, también se traduce como vino. Porque en la Biblia no creo que vean mucho la palabra mosto, pero yo les pregunto, ¿es toda la palabra vino que aparece en la Biblia vino fermentado, o también se usa la palabra vino para referirse al mosto muchas veces? Recuerden, la Biblia original no es en castellano, sean prudentes y no se aferren a la palabra porque a usted le sienta mal, porque eso sería un poquito arrogante y tener una fe muy basada en la propia cultura muchas veces. Vamos entonces, 6 cosas hay que odia el Señor, no lo digo yo, está escrito en la Biblia de las Américas, y 7 son abominación para Él. Abominar, odiar, aborrecer. ¿No se habrán pensado ustedes que a lo mejor andan por ahí como casi sinónimos? Yo lo dejo para que lo puedan estudiar. ¿Qué más? ¿Qué cosas aborrece el Señor para que la gente no se me ofenda? Que a lo mejor tenemos a alguien hoy sensible entre nosotros. ¿Qué cosas son? La primera, ojos soberbios. Ojos soberbios. La segunda, lengua mentirosa. La tercera, manos que derraman sangre inocente. La cuarta, un corazón que maquina planes perversos. La quinta, pies que corren rápidamente hacia el mal. La sexta, un testigo falso que dice mentiras. Y la séptima, el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre hermanos. Vamos a ver esas 7 rápidas para reflexionar, quizá un par de minutitos en cada una. Hermano, atento a estas cosas. Y yo te digo algo. La Biblia nos muestra que Dios aborrece, para que no se ofendan, el pecado. Pero es interesante que hay ciertas listas o situaciones donde Dios apunta en específico a mostrar cuán abominables son algunos pecados para Él. No que los otros no sean, pero si Dios los destaca es por algo. Así que ponte una lista, hazte una lista de esos pecados que Dios aborrece, porque no está hablando de cosas que son muy distantes de la vida, son cosas muy del día a día, son cosas que si no lo haces hoy, por la gracia de Dios, la mayoría de nosotros hemos hecho algunos de estos. Primera cosa, ¿qué habla de los ojos? Ojos soberbios. Hermano, no está hablando. Wow, y mira qué interesante. En esta lista ahora mismo no aparece la homosexualidad, ahora mismo aquí no aparece el adulterio, ahora mismo aquí no aparecen ciertos pecados que para nosotros son súper escandalosos, ¿verdad? Para nosotros son, wow, no, ese pecado es terrible. Pero mira, en la lista de dice 6 cosas que Dios aborrece, que Dios odia y hasta 7 que abomina el Señor. La primera es la soberbia de los ojos. Ese pecado pasa más desapercibido. Entre nosotros parece menos escandaloso, pero es muy común. Y mira lo que te está diciendo Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. Cuando miras a alguien por encima del hombro, cuando tienes esa miradita de ¿qué me va a enseñar a mí ese pastor? ¿Qué me va a enseñar a mí ese hermano? Perdón, hermano, yo llevo 20 años en la iglesia, yo llevo 40 en el Señor, tú llevas 5 en el Señor. Hermano, Dios lo aborrece, Dios aborrece esa soberbia que se transmite muchas veces en la mirada altiva de algunos que miran por encima del hombro. Mira qué interesante, mira qué interesante. Dios aborrece esa mirada soberbia, esos ojos altivos. Dios aborrece la soberbia y lo expresa con los ojos, pero se trata de la soberbia en sí misma. El Señor mismo dice que Él resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Dios no puede con el soberbio, en cierta manera, no puede con él. Resiste al soberbio, aborrece la soberbia. ¿Cómo puede ser que alguien pecador,
que alguien tan débil, que alguien tan vil, que alguien que comete tantos fallos sea capaz de ser soberbio? Sea capaz de ser soberbio. ¿Cómo puede ser que tú, que fallas, que pecas, que estás lleno de imperfecciones, seas capaz de mirar a alguien por encima del hombro solo porque crees que peca menos que tú, o que peca más que tú, o porque crees que son pecados diferentes? Los tuyos son pecaditos, pero lo de él es un escándalo, él es un altanero, él es un blasfemo, él es un inmoral, él es un adúltero. Yo no, a ver, ¿quién no tiene luchitas con el orgullo? Pero no puedes ser soberbio. Dios resiste a los soberbios. Dios no escucha oraciones llenas de soberbia. Entonces, amados hermanos, John Piper dijo eso una vez. John Piper dijo, hay muchos pastores que tienen años en el ministerio que cuando ven que algún joven es usado por Dios, y yo digo joven por la próxima generación, yo ya no me considero tan joven, que hago 34 ya, ¿34? No, hago 35 años, ¿qué 34? Hago 35 años el mes que viene, en marzo, justo en un mesecito. Hago 35 años. Yo no me considero joven. Ah, pastor, todavía usted es joven, ¿no? Son 35 años, ya debería ser más maduro, ya debería ser más sabio. Entonces, yo no me considero un joven. A ver, tengo vitalidad, todavía no soy un anciano, pero ya debería ser un hombre maduro, tengo una edad, llevo unos años casado. Entonces, hay una cosa cierta. John Piper dijo que a veces los que ya más años, los pastores más mayores, cuando ven a Dios usar un joven o incluso con sabiduría, que la gente además tiene efecto su predicación, su enseñanza, dice que a veces brota cierta envidia, porque a veces en el anciano es difícil aceptar, y eso es soberbia, que el joven vaya pasándole por la derecha. ¡Shum! Y el anciano ahí toda la vida ha trabajado, ha llegado a sus 50, a sus 100 personas, y ahí llega el joven, ¡fium! Y el Señor lo pone ahí visible delante de muchas personas, que no tiene nada de malo ser visible o no visible, pero a veces al anciano le molesta y empieza a usar términos como, ay, es que los jóvenes a veces son imprudentes, a veces sí, pero Dios lo está usando tremendamente ese muchacho. Y sí, pues enséñale. Mira lo que haría. Yo creo que si yo veo un chico joven que está empezando a crecer y digo, wow, va a ser muy usado por el Señor, yo diría, ¿sabes qué? De lo que yo he vivido y sé, en vez de decir, poner la mano aquí y decir, no pases, hasta que yo me muera, no pases, hasta que yo me muera, no pases, yo, ¿sabes qué haría? Yo transmitiría toda esa sabiduría que me han dado los años, todo ese conocimiento, todo eso que he aprendido, y le diría, mira, que Dios te use más todavía. Cuidado con eso, cuidado con los impulsos, cuidado con la imprudencia, cuidado con ser demasiado fusivo por la edad, pero mira, ves poniéndote delante, solo hazme caso de mis consejos y todavía te usará más el Señor. Serás joven, con fuerza, Dios te está poniendo ahí, pero además serás sabio, maduro. Y yo diría, yo mirara el reino y no mi propio reino, el reino de Dios, yo diría, ¿sabes qué? Vuela alto con mi ayuda. Yo te estoy viendo ser usado por el Señor. Yo quiero impulsarte más. Siempre uso la misma expresión. Un padre, a mí me dijo una vez, el deseo de todo padre es que sus hijos lleguen más lejos que él, lleguen más alto, les vaya mejor la vida, tengan mejor salario, mejor trabajo. Yo creo que todo padre se alegraría de ver a su hijo que le va mejor que a él. Entonces, todo pastor, si ve a otro pastor joven empezar a crecer, yo creo que le haría bien, decir, yo quiero que lleguen más a más personas, que Dios te use más de lo que me usó a mí, que Dios haga eso. Y muchas veces brota esa soberbia de decir, no, no puede ser, no puede ser. Yo enseño mejor, yo enseño mejor. Yo he visto gente así que predican mejor que otros y como el otro llega a más personas, la predicación es bíblica, es fiel. Yo he llegado a decirle a una persona, pero el mensaje es bíblico. Sí, dice alguna herejía. No, si tenemos la misma línea doctrinal. O sea, tenéis la misma línea doctrinal. Lo que ha dicho es verdad. Es alguna herejía. Entonces, ¿cuál es tu problema? Bueno, a mí sus formas no me gustan. No te gusta el envoltorio, pero el contenido es bueno. Sí, pero sus formas no me gustan, son así. Digo, yo creo que te da envidia. Yo creo que te da envidia porque quizás es así. Tú tienes ese patrón de ser y te da un poco de envidia. No es envidia, es que yo creo que
Vale, vale. Nadie reconoce la envidia. Ya hice un vídeo sobre eso. El pecado que nadie quiere confesar. Pero está ahí. Porque en el fondo somos soberbios y creemos que lo hacemos mejor que otros, que somos mejores que otros, más dignos que otros, más capaces que otros. Hay mucha soberbia. El Señor lo dice, los ojos soberbios. Segunda cosa, la lengua mentirosa. Dios es veraz. Dios es el Señor de la verdad. El diablo es catalogado como el padre de la mentira. ¿Cómo Dios va a aprobar? ¿Cómo Dios se va a complacer? ¿O cómo Dios simplemente va a pasar por alto lo que está unido, vinculado de alguna manera en la escritura con Satanás, el padre de la mentira? Dios aborrece la mentira. Dios aborrece la mentira. Y hermano, aquí entran las mentiras piadosas, las mentirijillas, mentiras blancas, mentiras pequeñitas, como tú lo quieras decir. Las mentiras son aborrecidas por el Señor, aborrecidas por el Señor. Dios es un Dios íntegro y con la integridad solo camina la verdad. La mentira y la integridad no caminan de la mano. La verdad y la integridad sí. Por muy pequeña que sea, hermano, evita la mentira. Yo, por ejemplo, por mucho tiempo usaba de mentiras para evitar discusiones, peleas, contiendas, broncas, que ninguna palabra te ofende. He dicho palabras que aquí no son feas, pero no sirve. Es mejor tener una contienda, una discusión, una reprimenda, una crítica, lo que sea, pero haber dicho la verdad, haber dicho la verdad. No podemos usar la mentira para evitar una tensión, no podemos usar la mentira para evitar una corrección, un castigo. Es que si digo eso, corregirán a mi hijo, es que si digo eso, mi padre me castigará, es que si digo eso, el pastor se enfadará. Da igual, la mentira no puede ser una opción para el creyente. Si tú como padre le has enseñado a tu hijo alguna vez que te has librado de alguna cosa con alguna mentira que te parece tonta, como, hermano, ¿por qué no vinieron a la iglesia? Ah, ya, pastor, mira, es que no estuvimos muy bien de salud, estuvimos malos. Y el hijo te mira como, no estábamos malos, nada de eso, estábamos en casa. Solo vimos la tele, no quisimos ir y ya está. Tú y mamá os habíais peleado y dijisteis que no ibais a ir así a la iglesia. Pero al pastor le has dicho que estábamos malos y mañana, cuando tú le preguntes a tu hijo, hijo, ¿dónde has estado a estas horas? Hasta estas horas, ¿dónde has estado? No, papá, lo que pasa es que estábamos haciendo un trabajo en el colegio con los compañeros y nos atrasamos buscando la información en la biblioteca y a lo mejor ha estado con una muchacha fumando, lo que sea, pero aprendió de ti que la mentira sirve para defenderse de broncas, de quejas, de reprimendas. Aprendió de ti. Enséñale a tu hijo que la mentira no vale para nada. Es pecado a los ojos de Dios. Dios aborrece la lengua mentirosa. Otra cosa que aborrece el Señor, manos que derraman sangre inocente. El matar, el asesinar. Dios aborrece el asesinato. Y hermano, cuando yo leo eso, no solo pienso en el asesinato. A ver, inocente no hay nadie. 100% inocente, puro, sin mancha y sin ningún tipo de pecado. No hay nadie. Pero se refiere a matar a una persona deliberadamente, al asesinato, al asesinato. Pero cuando yo leo eso, manos que derraman sangre inocente, yo me imagino a esos médicos arrancándole la vida a esos bebés en el vientre, a esas doctoras o enfermeras o quien lo haga, que los arrancan sus piececitos, arrancan sus partes que se están formando, los aspiran con un aspirador, los arrancan de la vida. Eh, Dios aborrece el aborto. Dios aborrece el aborto. No hay motivo que lo justifique. No me puedes decir lo que quieras. Dios aborrece las manos que derraman sangre inocente. Dios aborrece el asesinato. Dios aborrece el aborto. Mira cómo sigue. Un corazón que maquina planes perversos. Es decir, un corazón que trama la maldad. Un corazón que trama la maldad. Yo he visto personas, voy a invitar a alguien a casa y ahí le hablaré mal de la iglesia, del pastor, de los hermanos. Ya los invitas tramando que se enfaden con ellos, que hagan daño a esas personas o que
rompan su amistad. Tu corazón es tan malvado que trama la maldad, trama el pecado, lo planea, lo maquina. Eres tan malvado que no es que digas, ay, lo hice, no, ay, fue espontáneo. No, lo has maquinado, lo has planeado. Y hay corazones que son así, que traman la mentira que van a contar, que traman el mal que van a hacer, que traman la división que van a causar, que traman todo, todo. Dios aborrece ese tipo de corazones. Los pies que corren rápidamente hacia hacer el mal. Eso es otra señal de personas que van a practicar el pecado con agilidad. Aquellos que corren a practicar la maldad rápidamente. Aquellos que son veloces para hacer el mal. Aquellos que son asiduos para hacer el mal. Luego sigue diciendo un testigo falso que dice mentiras. Otra vez, un testigo falso que dice mentiras. Antes ha hablado de la lengua mentirosa, pero ahora habla de un testigo falso. Eso está muy relacionado muy relacionado a la calumnia, muy relacionado a la difamación, muy relacionado a lo que digo de algo que he visto, que no he visto, algo que yo he testificado, ¿no? Cuando levanto un falso testimonio contra alguien, cuando digo esa persona hace eso. Miren, como por ejemplo, cuando las personas dicen, Juan Manuel solo busca la fama, Juan Manuel solo busca seguidores, Juan Manuel solo busca... Es interesante porque podría ser cierto, pero en el fondo nadie lo sabe, porque las intenciones de mi corazón las conozco yo y las conoce el Señor. Hasta yo a veces me puedo confundir, ¿no? Engañoso es el corazón, pero Dios lo sabe y en teoría yo lo sé. Así que a veces esas personas pueden decir, a mí me parece que quiere eso, a mí me parece que quiere aquello, pero decir, afirmar, esa persona quiere eso, esa persona busca aquello, esa persona eso es un falso testimonio muchas veces, porque es una percepción tuya, pero no puede ser la realidad. Y si tú dices tu percepción como si fuera la realidad, estás difamando a alguien, estás levantando un falso testimonio, estás levantando calumnia. Y finalmente, el que siembra discordia entre hermanos. Yo como pastor les diría que no hay nada para mí más doloroso que cuando una persona empieza a aborrecer la iglesia y quiere que los demás también lo hagan. Cuando una persona empieza a no gustarle la iglesia, pero antes de irse o recién yéndose, quiere que el resto también lo odien la iglesia. A mí, por ejemplo, hay personas que cuando me conocieron me amaban, pero cuando se fueron, de golpe pasó a ser el peor pastor de la faz de la tierra. No un pastor al que quieren olvidar o un pastor que decir, bueno, al final tengo algunos desacuerdos. De golpe hay odio contra mí y quieren que los que siguen en la iglesia me odien como ellos. Es muy interesante. Yo lo he vivido y es sorprendente. Es decir, wow, fuiste un hipócrita mientras estabas con nosotros. Mucho abracito, te amo, pastor, qué tiempo maravilloso. Pero en cuanto has cerrado la puerta, viene palo tras palo tras palo y lo peor es que quieres que la gente me odie. Yo le dije a una persona un día que me dijo, pastor, quiero pedirle perdón porque hablé mal de usted. Y le dije, no, no hablaste mal de mí. Me dice, sí, pastor, hablé mal de usted. Y digo, no, no hablaste mal de mí. Me dice, pastor, sí, tengo que reconocerlo, hablé mal de usted. Le dije, no, hablaste mal de ti. ¿Cómo que hablé mal de mí? Le dije, mira, hablaste con un hermano de la iglesia. El hermano me conoce. Pero cuando tú empezaste a hablar mal, el hermano te conoció a ti. De ti tenían una idea. Podías parecer bueno, agradable, un hermano más, pero cuando saliste de la iglesia y empezaste a hablar mal de la iglesia y mal del pastor, el hermano te conoció a ti. Tú no hablaste mal de mí, hablaste mal de ti mismo. Cuando empezaste a calumniar, cuando empezaste a difamar, cuando empezaste a hacer eso, tú te descubriste delante de los hermanos. Tú te descubriste delante de ellos y hablaste mal de ti. Por eso ya no. Es una pena porque a mí hermanos me dicen, pastor, ya prefiero no quedar con ese hermano. Digo, yo no te lo prohíbo, tú decides. Ya, pastor, yo sé que tú no nos prohíbes quedar o no con él, pero cuando voy ya no me edifica. Ya no es como antes que cantábamos cuando estábamos juntos, ya no edifica. Yo, tú verás, has aprendido de quién tienes que alejarte, has aprendido que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, tú verás en qué te va a aportar o te va a quitar. Y yo le dije una vez a esa persona, cuando hablamos mal de alguien, no hablamos mal de esa persona, hablamos mal de nosotros mismos. Damos a conocer nuestra maldad, nuestro odio y nuestras rencillas y nuestra hipocresía, porque al final la gente es lo que piensa.
wow, eres súper hipócrita. Te fuiste hace 2 días abrazándole, llorando en el despacho y ahora le pegas palos. Wow, eres un teatrero en potencia, un hipócrita en potencia. Es verdad lo que decían, que no eras de fiar. Es duro esto, ¿verdad? Pero esto pasa más veces de la que ustedes piensan. Pocos se van de una iglesia diciendo, ay, los amo, y luego siguen diciendo, los amo, a no ser que se vayan por distancia a otros países o alguna cosa. La mayoría acaban luego sacando toda esa basura a la luz. Es muy peligroso. Y buscan solo una cosa, crear discordia entre los hermanos, crear discordia entre la iglesia. Recuerden, eso lo aborrece el Señor. En la lista no estaba la homosexualidad, el adulterio, la fornicación. En sí mismos no estaban, ¿verdad? Son pecados. Pero en esa lista habían cosas más comunes de las que pensamos. Crear discordia, soberbia, arrogancia y tantas otras cosas que pueden estar demasiado presentes en nuestra vida diaria. Por eso, amado hermano, recuerda esas 7 cosas que aborrece el Señor, esas 7 cosas que aborrece nuestro Dios y que son tan cercanas a nuestro día a día. Grábalas en un papel, ponlos en tu mesita de noche, escríbelos ahí y que no estén en tu vida nunca más. Lucha para que eso no esté en ti. La lengua mentirosa, los ojos soberbios, el corazón que trama el mal, los que siembran discordias entre hermanos, las manos que derraman sangre inocente, o que eso no esté en tu vida, que eso no esté en tu vida, no esté en tu vida. Hermanos, vamos a hacer una oración para terminar. Y wow, de verdad, más de 700 personas se han conectado hoy en vivo. Quédense que tengo un libro que recomendarles. Quédense a la oración, no se vayan todavía. Padre, te damos muchísimas gracias por recordarnos estas verdades que hemos pecado con ellas tantas veces. En el pasado hemos hecho varias cosas de esas, Señor, pero te pedimos que nos ayudes, Señor, a combatir con nuestros corazones para no dar lugar a ninguna de esas cosas que tú aborreces, tampoco a otros pecados, pero especialmente a las cosas que hoy hemos reflexionado y meditado. Señor, no queremos ser de esa manera, no queremos hacer algo que tú aborreces, no queremos hacer algo que tú abominas, queremos agradarte, queremos complacerte, queremos traer, Señor, alegría a tu corazón, queremos, Señor, que te complazcas cuando miras nuestra vida. Por eso, Señor, santifícanos por tu palabra, obra por tu Santo Espíritu en nosotros y sigue transformándonos a la imagen de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si has llegado hasta esta parte del devocional, solamente decir que espero de corazón que esa reflexión haya edificado tu vida. Si es así, no olvides dejar un me gusta en el vídeo y compartirlo con más personas. La palabra de Dios siempre edifica y si la llevamos a más gente, eso siempre será algo bueno. Así que ayúdanos a llevar estas reflexiones a más hermanos que puedan ser edificados con su contenido. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.